sobre Luisa Richter. Luisa Richter representa el elemento aire por su carga intelectual, espacial, lineal, neocortical. Yo admiro muchísimo a ambos, tanto a Luisa como a Manuel, y me parece que es confrontar la creación y es la aventura de crear, que estamos todos en lo mismo, ¿no? Siempre estábamos todos pendientes de lo que ella hacía porque se convirtió en una figura muy importante, una personalidad fundamental en este trayecto histórico que tiene Venezuela, ¿no? Entonces voy a hablar sobre qué es arte en nuestro tiempo y el camino mío hacia la pintura de hoy. No es la voluntad que dirige la visión, sino el deseo de expresar visiones, lo que conduce la voluntad. Bueno, yo tuve una relación con Luisa, la verdad es que muy fraternal, un poco ese acercamiento que implica esa época en que vinieron los artistas extranjeros a Venezuela, yo misma que pertenezco de padres de inmigrantes provenientes de Europa. La relación, pues por supuesto, a medida que yo también me he ido formando en las artes visuales, mi acercamiento luego pues ha sido tratando de comprender un poco más la obra de Luisa. Y justamente lo interesante del trabajo de ella es llevar la abstracción a un nivel mucho más reflexivo, más trascendente a lo únicamente formal. Aquí tenemos la exposición de la artista alemana-venezolana Luisa Richter y se titula La figuración. Estas obras pertenecen a la Galería de Arte Nacional y a la misma artista. Pueden apreciarse collages figurativos que, según la curaduría, completan las reflexiones de Luisa Richter sobre el papel del hombre y el lugar que ocupa en el mundo. En un espacio tan apacible como este, bajo la mirada de Goethe y su memorable Fausto, estas impecables piezas hablan de la maestría y sensibilidad de un artista con el dibujo y la forma secreta de los textos acuñados en este mapa peculiar e íntimo. El Instituto de Estudios Superiores de la Administración, IESA, ubicado también en San Bernardino, exhibe obras pictóricas de Luisa Richter, siempre en el terreno maestro de la figuración, pero sobre todo, muy sobre todo, del humanismo y la crisis de valores que han caído sobre el mundo como una terrible avalancha. En el caso de Luisa, importan muchísimo los elementos expresivos como la luz y cómo a través de la luz se puede hablar de espacio.
pero al mismo tiempo toda su obra eran, si se puede decir, espacios de reflexión. Básicamente su obra realmente se construye a partir de muchos recuerdos, memorias, sus lecturas, porque leía muchísimo, anotaba las ideas que le impactaban, ideas en las que se sentía particularmente identificada con su proceso creativo. Y todo eso da lugar a pensar que es una obra que es, como era su obra, una ventana abierta hacia el conocimiento, hacia la reflexión a través del arte. Y literalmente hablando, cabe decir que para ella la ventana, el marco, que así era su casa, tenía una gran terraza con un marco de concreto, era como un punto de mira, no solamente visual hacia la luz, hacia el paisaje, sino también hacia sus propias vivencias. Cuando en el año 55 llegué aquí en el puerto de La Guaira, porque llegué con un barquito baratísimo aquí, ya desde el primer momento mi fascinación era por los colores tropicales, los aromas y la atmósfera. Fíjate que ella llega en 1955 a Venezuela y ya para la media década, a la mitad de la década de los años 50, la abstracción era una tendencia en pleno desarrollo, tanto en su opción geométrica como una opción informal que se estaba gestando y que es la opción que ella va a tomar justamente a finales de los años 50. Ella va a ir desarrollando eso. Cuando ya tenía amigos, Maruja Rolando o Iván Petrovsky o hasta muy poco tiempo después también Miguel Arroyo, ya me dijeron después de muy poco tiempo que tengo que meter obras al salón oficial de esos cortes de tierra. Y este ensayo, que aquí lo llamaron informalismo, tenía tanta resonancia que todos los pintores aquí empezaron a pintar también en esta forma de pintar tierras y que lo llaman informalismo. Y en el año 59 ya tuve la primera individual después de la resonancia en el así llamado Salón Oficial del Museo de Bellas Artes. Y la consecuencia de eso, de esta exposición individual de 59 en el Museo de Bellas Artes, era que en el año 60 ya tuve una individual en Bogotá. Cuando ella llega a Venezuela, bueno, es una joven muchacha, todavía hace obra figurativa, pero está el impacto justamente de la luz y precisamente su inserción en el medio artístico venezolano, que hace que ella rápidamente adopte la abstracción como el lenguaje prioritario de su, vamos a decir, analfabeto visual. No significa que ella no haya tenido momentos importantes dentro de la figuración, como por ejemplo sus retratos en los años 70. Esta exposición, que se titula 4 direcciones y un encuentro, representa o expresa la integración de la obra de 4 artistas bajo un concepto que manejaron las culturas indígenas, como lo es las 4 direcciones, representando los 4 puntos cardinales y a su vez los 4 elementos de la naturaleza. Cada una expresa fundamentalmente uno de esos 4 elementos a manera de síntesis. En Venezuela, como un crisol cultural,
representa también esa parte del todo, vamos a decir, en el planeta, y nos corresponde hacer una alquimia cultural. Ellas, 3 de ellas son extranjeras que vinieron a vivir a Venezuela, y la única venezolana se fue a vivir al extranjero. Eso expresa un poco el movimiento y el intercambio de energías creativas que se dan en este maravilloso crisol que es Venezuela y especialmente Caracas. Luisa Richter representa el elemento aire por su carga intelectual, espacial, lineal, neocortical, colores grises, ¿no? Tonos grises y una gran actividad efervescente a nivel del intelecto, ¿no? Que también incorpora algunos textos inéditos, o no hemos visto, que no ha visto el público venezolano, donde hace una reflexión teórica sobre el mismo proceso creativo y el arte, propio del elemento aire o del intelectual. Cuando fuimos a trabajar con la casa de Luisa Richter, casi nos traemos la casa completa haciendo la selección de las obras. Tuvimos que al final de la película ajustarnos al tamaño de la sala. Nuestra intención era mayor. Pero hablando de exposiciones, lo importante para un pintor es que sale esta mezcla entre sus imágenes, sus posibilidades y sus felicidades, una buena obra. Y la resonancia después del espectador, del crítico del arte, del galerista o del museólogo, es siempre, digamos, una casualidad adentro del, lo que decía la moda, sino dentro del símbolo adentro de su tiempo. Mi gran amigo Horacio escribió hace 2000 años, artista, creativo, no te metes abajo de situaciones de la moda. Libérate tú mismo y haz la cosa como tú lo sientes y como tú puedes. Los otros para ti no tienen importancia y menos la moda. Métete en los caminos de la autenticidad, entonces la obra vale la pena y la obra es feliz y tú también. Sin embargo, esa abstracción que inicialmente comienza a efectuar a finales de los 50 y que sigue desarrollando en los 60, adopta 2 características, para decirlo de alguna manera. Una muchísimo más informal, lo que era muy a tono con su temperamento, que era muy libre, de un espíritu creativo sumamente libre. En tal sentido, ella, que viene de una rigurosa escuela de su maestro Willy Baumeister, que era abstracto geométrico, ella logra captar la esencia de la abstracción, no olvida a su maestro, sin embargo ella es libre, arranca justamente con una expresión sumamente expresiva. En los años 60 la parte de textura, de materia es importante, pero luego se vuelve más espacial, menos textural, menos carga de pigmento y se vuelve cada vez más espacial, a pesar de que sigue siendo abstracción. De allí que precisamente la luz, que es ese elemento inconfundible en la obra de Luisa, se convierte casi en un elemento estructural según las direcciones que ella aplica, porque de todas maneras sigue siendo su espíritu de alemana, tiene una manera de estructurar sus obras que está siempre presente, o sea, no hay una informalidad totalmente pura, hay cierta estructura en esas obras. Bueno, entonces, señores y señores, se suspende ya estamos listos, terminamos la reunión. Estamos esperando a Luisa, que ya se fue a buscar. Para mí
sorprendente esta reunión de la AICA, porque la Asociación Internacional de Críticos del Arte muchas veces hablan, pero la realización siempre es lo más importante. Eso es en la situación de un pintor siempre. Cuando nosotros hablamos a priori qué queremos hacer, eso no quiere decir nada. Lo importante es el hacer. Y el hacer es el resultado de una reflexión anterior y la capacidad de expresar su mundo, su tiempo, porque creatividad es el futuro de uno, es el futuro de su ambiente, es el futuro de su país. Arte y creatividad son ejemplos para tener todavía un espejo de lo enigmático en uno. No solamente el hablar, sino el hacer y tener consciente los secretos que surgen en el ser humano. Tomar colores, pincel, lienzos, papel para expresarse encima es precioso. Nosotros somos una proporcionalidad de memoria y olvido. No hay manera de que uno sea pura memoria, porque quien es pura memoria no tiene presente. Y se convierte, ¿se acuerdan en aquel relato de Jorge Luis Borges Funes, el memorioso, que Funes era capaz de tener una memoria tan prodigiosa que corría el riesgo de no poder pensar? Si no tiene memoria, no sería capaz ni siquiera de saber quién es él mismo, porque no tiene el respaldo. En Luisa, los aspectos figurativos se asocian con una memoria y los aspectos abstractos se asocian con un olvido. Eso es Luisa Richter. Lo de John Cage. John Cage dijo, arte no es huir de la vida, huir, esconderse de la vida, sino es la confrontación verdadera con la vida. Ahora, ¿entendiste? La verdad es el camino, la creatividad es el camino positivo de todos nosotros. Por supuesto, del Museo de Arte Carlos Cruz Diez, le damos la más cordial bienvenida a este acto de inauguración de la exposición de la Segunda Bienal de Artes Gráficas de Caracas. Desde la creación del Museo del Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez, hemos tenido el firme propósito de investigar, difundir y conservar las artes gráficas y sus medios de impresión, áreas fundamentales de nuestra especialización museística. En el corto camino andado, hemos querido estimular el territorio de las artes gráficas. Hemos querido brindarle a ustedes, artistas y creadores, un espacio que les permita mostrar sus obras y a nosotros, los espectadores, apreciarlas. Nos honra con su presencia el maestro José Luis Cuevas, que no necesita ser presentado y que generosamente nos acompaña en esta celebración y nos recuerda su trayectoria a través de los valiosos trabajos facilitados por el Museo de Bellas Artes y por sus entrañables amigos, el embajador Jesús Puente Leiva y Simón Alberto Consalvi. Ahora vamos a dar lectura al veredicto de la Bienal a cargo del presidente del jurado, Juan Carlos López Quintero. El jurado de selección y premiación de la Segunda Bienal de Artes Gráficas de Caracas, conformado por Maribel Espinosa, Luis Guevara Moreno, Víctor Guedes, César Álvarez y mi persona, Juan Carlos López Quintero, reunidos en la sede del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, ha decidido por unanimidad otorgar los premios Artes Gráficas de Caracas a los artistas que se mencionan a continuación. Premio Artes Gráficas de Caracas, modalidad tradicional, al artista Ligi Talmor. Por la obra de la serie Mutanza, Circuitos Impresos. Segundo premio Artes Gráficas de Caracas, que no es el segundo, discúlpeme, es el premio Artes Gráficas de Caracas, modalidad experimental, al artista Luisa Richter por la obra El tiempo y sus combinaciones.
conjunto de mostrar óleos, grabados, textos, dibujos, collages, en una forma bastante consciente, me encanta. Tuve una felicidad de ver mi obra envuelto en este ambiente, en este espacio, y uno no piensa entonces que es galería, sino uno piensa que es un lugar de mostrar eso que es creatividad, que es creación, que es adentro de la posibilidad de uno que tiene como tema la segunda dimensión, que es el lienzo, que es el papel, con las materias de color, de tinta china, etc. Pero tempranamente la luz se consolida como elemento fundamental, la creación de espacios a través de la luz. Y es razón, o tal vez es la razón primordial, que por lo general su paleta se haya orientado hacia los blancos, hacia los grises, desde muy joven, desde muy temprano, hasta el final de su vida, ¿no? Pese a estos saltos o estos momentos donde ella tiene una obra figurativa importantísima, donde los retratos, por ejemplo, capta con una gran soltura muy libre la esencia de los personajes, ella fundamentalmente sigue siendo una artista abstracta. O sea, yo la vería de esta manera. El arte manifiesta la concepción del tiempo como no evidente, para mostrarlo más tarde tal como es, sobre el fuego. Y estamos ante tres importantes artistas plásticos. Este encuentro de Juan Calzadilla, Luisa Richter y Jorge Pisani es propiciado por una intención del trabajo colectivo. Así como se habla del concierto a 4 manos, tenemos un cuadro hecho a 6 manos. Y nos estaba comentando la ejecutiva de la Corporación Andina de Fomento que estuvieron los 3 artistas todo el día, desde la mañana hasta la noche en el atelier de la señora Luisa Richter, y estuvieron los 3 pintando a 6 manos el cuadro. A propósito del concepto de esta exposición, de estos 3 importantes artistas, responde Ana Mercedes Botero, secretaria general de la CAF. Esto fue una idea que nace de Juan Calzadilla, uno de los maestros que tenemos aquí. Al encontrarse con Luisa, ambos profesores de Jorge, y Jorge es el tercero. Luisa y Juan, como tú sabes, son premio nacional de Venezuela, y para nosotros, independientemente de la nacionalidad, la cultura es un factor de integración fundamental. Y en ese sentido, tener en Venezuela a estos 3 personajes en nuestra galería, de alguna manera integra con los pueblos colombiano, peruano, ecuatoriano, boliviano y los demás accionistas de la CAF. Realmente la integración no tiene fronteras y la cultura tampoco. Entonces, de alguna manera, no importa que tengamos a 3 venezolanos, mañana serán 3 colombianos y así sucesivamente. Cada persona las entiende según su entender, ¿no? Y según su conocimiento, eso está ligado a cada persona, pero en todo caso los paisajes
entran, digamos, con la pasión y el corazón que uno pinta igual. Yo pienso que la pintura es simple y la pintura le entra a la gente, ¿no? Con gran facilidad. Luisa, vente. Luisa. Así. Sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, al lado del maestro. Sí, claro, bien. Somos amigos porque nosotros en el mundo de la creatividad siempre andamos el camino positivo para toda la humanidad. Porque arte es algo que produce mundos para el futuro. Y eso es importante. Sí, Adrián, que es fascinado de los paisajes venezolanos, que se mete en una atmósfera que para todos nosotros es tan importante vivir la naturaleza en la atmósfera que se consigue en Latinoamérica. O yo, que en esta exposición muestro gente con cuales yo vivió aquí en Venezuela. Entonces es una exposición que muestra que el hacer con la pintura se queda igual importante a pesar que toda la influencia de la técnica. ¿Cómo está? Primero, una gran satisfacción de tenerlos a ellos como compañeros de exposición. Adrián, toda la obra hemos cultivado primero una gran admiración a su obra de mi parte y una gran amistad, cosa que me honra porque Adrián es realmente un gran artista. Un gran pintor, exactamente. Y luego la vinculación que él ha tenido con el territorio venezolano, con el paisaje, la consecuencia que él ha tenido en esa trayectoria que ya a nosotros los venezolanos nos llena de orgullo porque es un patrimonio del paisajismo venezolano. O sea, es una referencia fundamental en todo lo que es la tradición del paisaje venezolano. Y eso además es otro elemento que me identifica con Adrián. Y con Luisa hemos compartido todos los trajines de la actividad plástica, pero además la enseñanza. Hemos sido profesores del Instituto Neumann, desde la época de su fundación hasta ahora. Hojas de mi diario es un título que me acompaña desde hace muchísimos años. Cuando en Stuttgart, en la Galería Ketterer, era la primera exposición de collages en la Academia Merz, donde estudié en este tiempo, llegó todavía la consecuencia del tiempo del Tercer Reich en Alemania, un naturalismo. Yo ya empecé con collages y con juegos con papeles y como encerrando acontecimientos del día. Eso es Once Upon a Time. Y todavía hoy día me interesan
jugar con viejos papeles, con líneas recién hechos, con colores diferentes y con acontecimientos que surgen en mi alrededor, pero claro, siempre traducidos hacia un mundo abstracto. Fíjate que los dibujos y collage era tal vez la expresión más libre de Luisa, donde ella podía conjugar sin lógica alguna todos sus pensamientos, agolpamiento de reflexiones, como ella misma lo decía, que era como ponerle un cierto orden a toda esa fragmentación, a todo ese caos. Y es justamente por eso que el dibujo se vuelve tan nervioso, tan libre, funciona casi como un diario. De hecho, ella escribía muchísimo en esos dibujos, por un lado, y por el otro hizo una serie muy bella que se llamó Las hojas de mi diario. Esa exposición la trabajé yo en el Museo Cruz 10. Esta exposición en el Museo Cruz 10 se dio en el fondo porque Cuevas, el gran pintor mexicano, se enamoró cuando gané el año pasado este premio en la Bienal aquí. En varios trabajos míos se presentó en mi casa y me invitó a hacer una exposición en su museo en Mexico City. La curadora Susana Penco escogió grabados, litografías, collages y se metió adentro de un contexto de una coherencia desde hace siempre, o mejor dicho, desde el año 46, cuando salieron mis primeros collages, hasta ahora. Y así vemos aquí un conjunto de una vida y eso son mis hojas de mi diario. El otro día estaba invitada en un concierto de Villalobos. Cuando escuché la atonalidad, cuando escuché esa contrapuntica, cuando yo viví la actualidad adentro de sus composiciones, yo sentí que si es poesía leyendo un Rilke, si es composición de música, si es la Escuela de Viena, un Webern, Schönberg, un Villalobos, un Stravinsky, tenemos una familiaridad adentro de este desconocido que es vida, que surge con creatividad metafísica y eso enigmático en el ser. Y así, cuando uno mismo está enfrente de sus obras, y cuando uno ve que el espectador está feliz, vea este misterio de la creatividad, uno tiene confianza en nuestra generación todavía, a pesar de esta inmensa influencia de la técnica. Yo creo que desdecir lo que se es culturalmente es imposible. Sin embargo, ella de por sí es un espíritu libre y por encima de eso aflora pues precisamente esa gestualidad que ella aplicaba en sus obras. Pero sí, yo sí creo que al llegar a Venezuela hay un fuerte impacto. Hay un fuerte impacto porque la luz del Caribe, honestamente, es única. No es igual que la luz templada de Europa, que puede tener también una naturaleza muy hermosa, pero nosotros aquí en Venezuela tenemos una exuberancia vegetal, de tipología, de heterogeneidad, de luz, que eso cautiva y estoy segura que cautivó tanto que es por eso que tantos artistas que vinieron en los años 50 terminaron adoptando esto como su patria. Venezuela sí fue su patria y han representado al país.
Ovidio. Él escribió, el arte de amar es amar el arte. Cuando yo entro aquí, en el estudio, cuando no me interrumpen con hechos de la vida cotidiana, que diariamente casi me llevan con otras obligaciones, yo soy el hombre feliz, como tú ves ahora, cuando yo puedo pintar y dejarme ir con esas posibilidades entre color, composición, atmósfera, conciencia de la segunda dimensión que tiene la obra de pintura. Entonces yo vivo, no quiero decir momentos, sino vivo horas de felicidad. Mi estudio aquí, por eso lo llamo mi templo, me produce de verdad, una felicidad del hacer. La verdad es que es un honor para la Asociación Cultural Humboldt tener esta muestra individual en el marco del 70 aniversario de nuestra institución. No había mejor artista que pudiéramos escoger para celebrar desde el punto de vista de las artes plásticas esta fiesta del arte. El recorrido por su obra, lo figurativo, el collage, la gráfica, bueno, tantas cosas, ¿no? Que ella también todo cuando escribía aquella poesía, porque es que la obra de Luisa Richter encierra todo eso, o sea, la poesía, el movimiento, aquella emoción sobre todo y amor. Este primer homenaje es muy merecido y es algo que me emocionó mucho porque aquí hay obras de esa colección privada que yo no había visto. Entonces eso es algo muy novedoso para nosotros, o para mí por lo menos, porque la colección no la conocía y esto me ha dado la oportunidad de enriquecer más todo lo que hemos atesorado todos en nuestros contactos con las exposiciones, con el taller, con la vida, con la obra de Luisa Richter. El humor vendría a ser solo una parte de lo mucho que ella nos dio. Y yo estoy feliz de haber estado aquí esta tarde y me sumo a todo lo dicho por ella y a cómo lo dijo, porque eso significa Luisa para nosotros. De verdad, ¿verdad? En esta muestra podrán observar obras de la abstracción y la figuración de Luisa Richter. Podrán ver también collage, textos de los que ella escribió a finales de sus últimas pruebas artísticas. También hay óleos. Precisamente una de las principales obras que estamos mostrando aquí es de la pareja Sneggers, que son unas personas que han sido muy atentas y han contribuido mucho con la cultura a través, y también en esta institución, en la Asociación Cultural Humboldt.
Bueno, estas obras es muy interesante el camino que recorrieron. Las primeras que recolectamos, cada uno de muchos de los miembros de la Junta Directiva colocó su obra a la disposición de esta exposición. Posteriormente conocimos a los esposos Mati y Juan, quienes nos invitaron a su casa y pudimos seleccionar, hacer una selección bien importante, porque ellos fueron muy amigos de Luisa y tienen más de 20 obras de arte de ella. Nosotros pudimos traernos 15 para esta muestra. Nosotros fuimos amigos, muy amigos de los esposos Richter. Richter era ingeniero, calculista para grupos profesionales con los cuales yo trabajaba, y de allí vino la relación con Luisa, de la cual nos hicimos muy amigos. Y Luisa, por motivos distintos, unas veces por cumpleaños, por cualquier razón, nos iba obsequiando parte de su exquisito trabajo de pintora. Y nosotros podemos decir que esto que tenemos no lo adquirimos, nos fue obsequiado siempre en la relación de amistad. Por amor y por amor. Hay un cuadro grande en la casa que no vino aquí, no tan grande como aquel mural, por ejemplo, pero imagínense que en la casa, al abrir el salón, hay una pared muy grande, como esa del fondo. Y cuando ella la vio, dijo, esa pared es mía. Y al tiempo se presentó con un cuadro dedicado a nosotros y ella misma lo montó. Sí, bueno, yo conocí a Luisa la conocí desde muy temprano y siempre estábamos todos pendientes de lo que ella hacía porque se convirtió en una figura muy importante, una personalidad fundamental en este trayecto histórico que tiene Venezuela, ¿no? Es decir, fue un gran valor que ha dejado un legado en realidad, porque hoy vemos artistas jóvenes que están mirando a nuestros grandes hombres y mujeres de la pintura y de la escultura del siglo pasado, digamos, ¿no? Entonces eso para mí tiene un valor importante, pintora, que la inspiración venía de muchísimos sitios. Ella pudo amalgamar lo que trajo y lo que encontró, lo que trajo de Alemania y lo que encontró en nuestro país, en nuestro trópico.